Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén experimentando un día espléndido y lleno de energía. Hoy nos zambullimos de lleno en el efervescente y cautivador universo del espectáculo turco, un sector que nunca deja de sorprendernos. Y es que tenemos una noticia que ha encendido las alarmas y ha generado un torbellino de conversaciones en todos los rincones del planeta fan. Kerem Bürsin ha respondido. Si han oído bien, nuestro querido Kerem ha dado su réplica al padre de Hande Erçel. Sé de primera mano que una gran parte de ustedes sigue con devoción a esta pareja, o al menos admira profundamente a estas dos estrellas que se han ganado un lugar privilegiado en nuestros corazones, y la verdad es que esta situación ha tejido una intrincada red de intriga y especulación que hoy nos proponemos desentrañar por completo. ¿Qué se dijeron exactamente? ¿Cuál fue el detonante de esta esperada respuesta? Vamos a diseccionar cada detalle, a analizar las posibles implicaciones y a ofrecerles una perspectiva lo más completa posible en el vídeo de hoy. Así que si aún no han formado parte de nuestra comunidad, les extiendo una invitación muy sincera: denle al botón de suscribirse y no olviden activar esa campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades. Su presencia aquí con nosotros es lo que nos impulsa a seguir adelante. Durante las últimas semanas, la prensa turca, siempre ávida de primicias jugosas, y las redes sociales, ese hervidero de opiniones y conjeturas, han estado que echan humo. Los rumores, las insinuaciones y las declaraciones cruzadas que involucran al apuesto y carismático Kerem Bürsin y al señor Kaya Erçel, padre de la talentosa Hande Erçel, han copado titulares y conversaciones. Parece que las aguas en este idílico panorama han estado algo turbulentas, y la respuesta de Kerem, que hoy analizamos, se erige como el punto culminante de esta narrativa que mantiene en vilo a miles de seguidores. Para aquellos que quizás no estén completamente al tanto del contexto, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, desde sus inicios, objeto de un interés público masivo y a menudo ferviente. Desde el momento en que compartieron pantalla y protagonizaron juntos la exitosa y romántica serie Sen Kalkam, la química que emanaba de ellos traspasó la barrera de la ficción. A pesar de que ambos actores han sido tradicionalmente bastante reservados y discretos en lo que respecta a su vida privada, los rumores de un romance entre ellos nunca han cesado, alimentando la imaginación colectiva. Sin embargo, cuando las interacciones con las familias de estas figuras públicas entran en juego, la complejidad de estas historias aumenta exponencialmente, y este parece ser, sin lugar a dudas, uno de esos casos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos con certeza hasta este momento? La cadena de eventos parece haber comenzado con unas declaraciones, hasta cierto punto enigmáticas, realizadas por el señor Kaya Erçel, el padre de Hande. Sin pretender entrar en detalles excesivamente especulativos que podrían distorsionar la realidad, se entiende que el señor Erçel emitió ciertos comentarios que, de una u otra forma, aludían o se referían directamente a Kerem Bürsin y, por extensión, a la relación que éste mantenía con su hija. Estas declaraciones, como era de esperar y dada la magnitud de la fama de los involucrados, no pasaron desapercibidas en absoluto. Por el contrario, generaron una auténtica ola de reacciones y comentarios tanto en los medios de comunicación como entre la legión de seguidores que siguen cada paso de Kerem y Hande. La respuesta del público fue inmediata y, como suele ocurrir en estos casos, se dividió en múltiples frentes. Por un lado, estaban aquellos que salieron en defensa acérrima de Kerem, argumentando su inocencia o su buen hacer. Por otro, encontrábamos a quienes mostraban una mayor simpatía o comprensión hacia la postura del padre de Hande, considerándolo en su derecho. Y por supuesto existía un segmento considerable de seguidores que optó por una actitud de prudencia, esperando pacientemente a que se produjera una respuesta oficial, una aclaración o simplemente un desenlace más definido. Y es precisamente en este punto, en medio de este debate público y de la creciente expectativa, donde aparece Kerem Bürsin. Tras un periodo de silencio que para muchos se antojaba eterno, y durante el cual la especulación mediática y en redes sociales crecía día tras día como la espuma, Kerem Bürsin finalmente decidió romper su silencio. En una de sus recientes apariciones públicas, captado por los incansables paparazzi a la salida de un evento, fue abordado por la prensa. Y como era de esperar, los periodistas, siempre atentos a cualquier detalle, no dejaron pasar la oportunidad de interrogarle directamente sobre las mencionadas declaraciones del padre de Hande. Y su respuesta, damas y caballeros, fue cuando menos interesante y digna de un análisis. Ese profundo.
Lo que Kerem manifestó, según los reportes de los medios y los fragmentos de vídeo que circulan profusamente, fue un intento deliberado de abordar la situación con una notable dosis de diplomacia, sin dejar de ser, al mismo tiempo, firme en su postura y en la defensa de su propia imagen. Él reconoció abiertamente que había tenido conocimiento de los comentarios del señor Ercel y que, si bien sentía un profundo respeto por él en su calidad de padre de Ande, también consideraba fundamental la necesidad de aclarar ciertos aspectos y de exponer su propia perspectiva. Es crucial subrayar y tener muy presente que Kerem Bürsin goza de una reputación bien cimentada como un profesional de primer orden y como una persona con un carácter sólido y principios claros. Ante este tipo de circunstancias donde su imagen pública, su trayectoria o incluso su relación personal con Ande pueden verse potencialmente afectadas o cuestionadas, resulta completamente natural y comprensible que sienta la necesidad imperiosa de ofrecer su versión de los hechos, de arrojar luz sobre lo sucedido y de evitar que malentendidos o interpretaciones erróneas se perpetúen. En su respuesta, según las informaciones disponibles, Kerem habría expresado algo similar a lo siguiente: que él siempre se había esforzado por mantener una relación cordial y respetuosa con todos los miembros de la familia de Ande, pero que entendía que en ocasiones, las cosas podían ser malinterpretadas, que las dinámicas familiares podían ser complejas, o que simplemente surgían opiniones y perspectivas diferentes. Sin embargo, y este es el punto que ha captado la atención de muchos y que marca la diferencia, Kerem también habría dejado meridianamente claro que él, en todo momento, actuaría guiado por la ética y el respeto, y que esperaba, en reciprocidad, recibir el mismo trato. No se trató de una declaración agresiva o de un ataque directo hacia el señor Ercel, sino más bien de una defensa legítima de su propia persona, de su integridad y de su comportamiento en la relación. La forma en que los medios de comunicación han interpretado sus palabras ha sido, como era de esperar, diversa y en ocasiones contradictoria. Hemos visto titulares que hablan de una respuesta contundente o incluso de un rechazo indirecto a las posibles críticas vertidas por el señor Ercel. Por otro lado, análisis más medidos y cautelosos lo describen como un intento por parte de Kerem de poner las cosas en su sitio, o de mantener la calma ante una situación potencialmente tensa. Lo que sí es innegable es que la respuesta de Kerem Bürsin no se ha reducido a un simple y escueto «no tengo nada que decir», o a un silencio absoluto que hubiera dejado la puerta abierta a mil especulaciones. Ha sido una declaración pública, cuidadosamente medida, pero que transmite un mensaje claro y directo. Él está al tanto de lo que se dice, él posee su propia perspectiva sobre los acontecimientos y, sobre todo, él no está dispuesto a tolerar, sin más, ciertas afirmaciones o juicios sin una debida consideración. Uno de los aspectos que más intriga y genera expectación en esta compleja situación es cómo podría repercutir todo esto en la relación entre Kerem y Ande, y por ende en la dinámica familiar que se pueda haber establecido. Si bien es cierto que Ande Ercel es una profesional consumada y que, sin duda, maneja estas situaciones con una notable madurez y templanza, no se puede obviar que las posibles tensiones o diferencias entre su pareja y su padre podrían convertirse en un tema de conversación delicado y de gran calado emocional. Sin embargo, hasta la fecha, Ande Ercel no ha emitido ninguna declaración pública al respecto, lo que sugiere que quizás prefiera mantenerse al margen, o bien, que esté trabajando activamente en mediar la situación de manera privada, buscando soluciones y un entendimiento mutuo fuera del escrutinio mediático. Esta cautela por parte de Ande es, sin duda, otro de los aspectos que los fans más observadores han notado y comentado activamente. Por otro lado, la reacción de los seguidores de ambos, Kerem y Ande, ha sido, como era de esperar, increíblemente variada. Una gran parte de los fans ha salido en defensa de Kerem, argumentando que es un caballero en toda regla, un profesional íntegro y que sus intenciones siempre han sido sinceras y honestas. Paralelamente encontramos a otros seguidores que defienden el derecho inalienable del padre de Ande a expresar su opinión y a velar por los intereses de su hija, argumentando que los padres, en su infinita sabiduría y amor, siempre desean lo mejor para sus hijos. Y por supuesto, no podemos olvidar a aquellos que simplemente disfrutan del espectáculo mediático y de las polémicas, esperando con ansias las próximas novedades y giros de guión en esta historia. Es precisamente esta diversidad de opiniones, esta riqueza de perspectivas, la que hace que estas historias sean tan comentadas y debatidas en el vasto ecosistema. Tema de las redes sociales. Ahora bien, ¿cuál es la conclusión que podemos extraer de todo este entramado? Si bien es cierto que no poseemos todos los detalles precisos de lo que se ha dicho en privado, de las conversaciones que quizás han tenido lugar tras bambalinas, la respuesta pública de Kerem Bürsin parece indicar que llegó un punto en el que sintió la necesidad imperiosa de responder a las afirmaciones que había realizado el padre de Ande.
Esta respuesta, tal como ha sido reportada y percibida, parece haber sido un intento calculado de defender su posición, de reafirmar su respeto hacia la familia de Ande, pero al mismo tiempo, de establecer unos límites claros y definidos. No se ha tratado de una confrontación abierta y desmedida, sino más bien de una respuesta pública, mediatizada, que busca aclarar su perspectiva y transmitir un mensaje de serenidad y firmeza. Es un recordatorio palpable de que incluso en el glamuroso y a menudo artificial mundo del entretenimiento, las relaciones personales y familiares juegan un papel fundamental y, en ocasiones, estas se ven expuestas al público de maneras totalmente inesperadas, creando narrativas que cautivan a millones. En resumen, la respuesta de Kerem Bürsin al padre de Hande Erçel se ha convertido en un evento destacado y de gran relevancia en el panorama del entretenimiento turco. Aunque los detalles exactos de las declaraciones originales del señor Erçel no están completamente claros para el público en general, Kerem ha respondido de una manera que, según los reportes y las impresiones generales, busca ser respetuosa pero firme, aclarando su postura y defendiendo su integridad personal y profesional. La situación, sin duda, sigue siendo un tema candente de conversación y especulación, y solo el transcurso del tiempo nos permitirá vislumbrar cómo se desarrollará este capítulo y cuáles serán sus repercusiones a largo plazo. Y bueno, hasta aquí llegamos con el análisis de hoy, amigos. Hemos intentado desgranar y cubrir los puntos clave en torno a la esperada respuesta de Kerem Bürsin al padre de Hande Erçel. Espero sinceramente que les haya resultado un contenido interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva y que les haya aclarado, en la medida de lo posible, este panorama tan intrigante. De verdad agradezco de todo corazón que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros, es la fuerza que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la respuesta de Kerem? ¿Consideran que fue la actitud correcta ante la situación? ¿Cómo creen que todo esto podría afectar, positiva o negativamente, la relación entre Hande y Kerem? Por favor, no duden en dejar sus opiniones, sus reflexiones y sus análisis en la sección de comentarios que encontrarán aquí abajo. Me fascina leer sus puntos de vista, debatir con ustedes y aprender de sus valiosas aportaciones. Y si por casualidad disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido similar, no olviden demostrar su apoyo dándole un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que puedan estar interesados en este apasionante mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les reitero la invitación: suscríbanse a nuestro canal. Es la forma más efectiva de apoyarnos y, al mismo tiempo, asegurarse de que no se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y sobre todo, con la misma pasión por compartir con ustedes. Cuídense mucho, un abrazo enorme y hasta la próxima.